Hola a todos. En la sesión anterior empezamos a ver las redes recurrentes que nos van a permitir analizar secuencias temporales, pero secuencias que tengan una dependencia temporal. Veamos un pequeño repaso de lo que hicimos, en el que desenvolvíamos la red, teníamos unas entradas y producía unas salidas usando un modelo que compartía los pesos. Hasta que barro toda mi serie de tiempo. Y estos y, en cualquier intervalo temporal, lo que yo hacía era que los calculaba usando una función de activación, unos pesos, y esta es la conexión recurrente. Aquí la que estoy escribiendo en este momento es mi conexión recurrente, esta de acá. Vean que depende de lo que pasó en el paso anterior. Un pequeño detalle, hagamos un poco de detalle, es, digamos que yo tengo n entradas, llamémoslo n in, y este es el número de características de entrada. Por ejemplo, ahorita en el video anterior yo entraba el valor del euro y el valor del dólar, entonces tendría dos entradas, y n out sería el número de salidas, número de outputs. No lo dijimos ahorita, pero digamos que con esos datos yo quisiera calcular cuál sería el valor de un barril de petróleo, pues, o de la libra de café. Entonces este es el número de salidas que yo quiero tener en mi modelo. ¿Qué significa esto? Entonces esta va a ser, nuevamente voy a escribir la misma ecuación que teníamos ahorita. Y con estas entradas y estas salidas vamos a ver de qué tamaño son estos pesos de acá, estas matrices de pesos, y este intercepto. Entonces veamos un poco aquí más abajo. Entonces este xt es simplemente para un solo intervalo temporal voy a tener n valores. Y acá para el intervalo anterior voy a tener n salidas. Me falta este paréntesis. Y también quiero tener aquí n salidas. ¿Esto qué implica? Esto implica que mi matriz AYX tiene que ser NOUT, tiene que tener dimensiones de NOUT por NIN, para que al multiplicarlo por este que es de NIN me produzca algo NOUT. Esta de acá, AY, tiene que ser de NOUT por NOUT, para que yo la multiplique por NOUT y produzca algo NOUT. Y por último, mi vector de interceptos tiene que tener dimensión NOUT para que todo pueda sumarse de manera correcta. Ahora sí, veamos esta ecuación de acá, cómo cambia en los modelos LSTM y GRU, en los que voy a mejorar un poco el desempeño porque voy a tener más memoria, mi modelo se va a poder acordar de más cosas. Vamos a ver por qué. Empecemos con el LSTM. ¿Qué significa? Se llama así por Long Short Term Memory. Voy a tener memoria de corto y largo plazo. Entonces ya no voy a aplicar la misma fórmula que usábamos ahorita, sino que ya voy a tener varias funciones que van a hacer las veces de compuertas lógicas. Entonces voy a tener 3 compuertas lógicas. Entonces la primera la vamos a llamar el forget, y esta se va a encargar de decirme cuánta información de los pasos anteriores voy a olvidar, y la calculo usando más o menos lo mismo que teníamos antes, la misma ecuación que vimos antes ahorita para la y es una función de activación. Por lo general se usa la función sigmoid, la logística, y voy a tener aquí varios pesos, el AFX por el XT más el
AFY por el YT-1 más un BF. Estos son pesos diferentes a los de ahorita, pero los voy a compartir a través de la red. Entonces esta es mi primer compuerta lógica. Ahorita vemos cómo las usamos. La segunda es una compuerta que me dice qué tanta información nueva voy a aprender. Entonces la voy a poner como un I de input en el tiempo t y la escribo casi de la misma manera, pero cambiando los inputs. Este será mi xt más un IY por YT-1 más un BI. Entonces aquí tengo otros nuevos interceptos, tienen los mismos tamaños de los que vimos ahorita. Y la última compuerta va a ser la de output, que voy a denotar con una O, T, porque es para cada intervalo temporal, lo tengo que calcular. Nuevamente la función logística y hago prácticamente lo mismo, pero usando unos pesos diferentes. Sí, nuevamente cabe aclarar que estos son pesos diferentes. Estos rojos, verdes y azules son todos diferentes entre sí, pero los comparto para cada intervalo temporal. Ahora veamos cómo calculo estas salidas Y. Entonces, antes de calcular estas salidas Y, yo voy a tener un estado oculto en mi celda. ¿Sí? Hidden state. Voy a tener un estado oculto en la celda que va a denotar por la palabra C, por la letra C. Es un estado C. Pero antes de calcularlo, yo calculo como un candidato, antes de actualizar el valor, de la siguiente manera. Voy a usar aquí otra función de activación, por lo general se usa la tangente hiperbólica, y hago lo mismo. ACX por XT más ACY por YT-1 más un BC. Y estos son otros pesos completamente diferentes. Y después de calcular como este candidato, ahí sí actualizo el valor de mi celda oculta, sin este gorro. ¿Cómo actualizo este valor? Aquí sí voy a usar las celdas, las compuertas. Entonces uso la compuerta de forget, que es lo que me va a olvidar, y la multiplico. Aquí es un producto de Hadamard, un producto elemento-elemento, por el valor que tenía este estado oculto en el paso anterior. Entonces esto me está diciendo cuánto me estoy olvidando de lo que tenía oculto en el paso anterior, y el input me dice cuánto acepto de este paso nuevo. Entonces aquí estoy usando estas dos compuertas. Esta de forget me dice cuánto me olvido del paso anterior, y esta de input, la compuerta de input, me dice cuánto acepto, cuánto me memorizo de esto que acabé de calcular, de lo que acabé de calcular para este intervalo temporal. Entonces, ahora teniendo el valor oculto, veamos cómo puedo calcular mi salida, cómo puedo calcular mi output a partir de ese valor oculto. Y aquí vamos a usar la última compuerta, que era la compuerta de output. Entonces, mi YT, el predicho, va a ser simplemente la compuerta de output, y aquí nuevamente aplico un producto elemento-elemento por el valor oculto. Entonces hagamos un pequeño resumen de todo lo que acabamos de hacer. Y tengo tres compuertas, FT, IT y OT. ¿Sí? Esta era la forget. Este es mi input. Y este es mi output. Y para cada una de estas compuertas voy a tener un AFX, AFY y un BF. En este caso un AIX, un AIY y un BI. Y por último un AOX, AOY y un BO. Y recuerden que esta primera fila tenía dimensiones de NOut por NIN. Esta segunda era NOut por NOut, y esta última era simplemente NOut. Entonces calculo estas tres compuertas usando por lo general la función de activación logística. Después
calculaba un candidato pues para mi valor oculto, para mi celda, sí, para mi estado oculto, con otros valores de ACX, ACY y BC con los mismos tamaños. Este era de NOUT por NIN, este NOUT por NOUT y este último simplemente de NOUT. Y ya teniendo este candidato, actualizo mi valor oculto usando la siguiente regla. Era el forget por el valor anterior más el input por el valor actual, por el candidato actual. Y al final calculo mis salidas usando el output por mi valor oculto. Entonces aquí en cada celda voy a tener un valor que voy a guardar oculto, que es este CT, y un valor de salida que es mi Y, mis outputs. Entonces en este valor oculto la idea es que la red vaya aprendiendo qué características debe guardar. Entonces por eso tiene mejor memoria, porque tengo un valor adicional CT que puede ir calculando lo que necesite ahí. Ahora veamos una pequeña variante un poco más nueva de estos LSTM que se llaman GRU, que significa Gated Recurrent Unit, unidad recurrente con compuertas. Entonces acá no vamos a tener 3 compuertas como antes, sino que vamos a tener solo 2. Vamos a llamar a una compuerta, va a ser mi mismo forget, que calculo de la misma forma que hacía antes. Y otro que va a ser un reset, que voy a llamar RT. Pero ya solo tengo que calcular 2 compuertas, no 3 como antes. Entonces tengo menos parámetros. Y veamos cómo voy haciendo el feed forward. Entonces ya habiendo calculado las compuertas, calculo un candidato, llamémosla Y-gorro, para mi salida. Y este Y-gorro va a ser una función de activación, por lo general se toma tangente hiperbólica. Y aquí nuevamente el AYX multiplicado por el XT más AYY. Y aquí viene algo interesante, y es que yo no hago este producto directamente con Y, sino que le aplico la otra compuerta, la de reset, a mis Y's, al Y anterior. Y al final sí le sumo el intercepto de Y. Entonces este es el cambio que hace este tipo de red recurrente. Antes de calcular este candidato voy a aplicar esta compuerta de reset al valor que tenía anteriormente. Aplico el reset a mi otra entrada, a mi entrada recurrente. Y por último, mi YT lo calculo usando el forget. ¿Sí? Yo le voy a decir cuánto se va a olvidar del valor anterior, T-1, y cuánto, disculpen, sí, cuánto se va a olvidar del valor anterior, y uso esta misma compuerta de esta manera, 1 menos ft. Recuerden que tengo una función logística, entonces el 1 menos ft es cuánto le entra del valor actual. Entonces estoy usando ya solo esta compuerta roja y esta verde, y con esas dos compuertas cumplo las mismas veces que tenía ahorita con el LSTM, y el desempeño es similar, el desempeño es muy parecido. Ya en la próxima sesión vamos a ver un algoritmo que se llama Backpropagation Through Time, y es cómo entrenar estas redes usando el mismo algoritmo de Backpropagation que hemos visto anteriormente. Muchas gracias.